Bueno, muchas gracias, Emma, Brandon, por este tiempo. Gracias a Dios. Y bueno, buenos días para todos. Si recuerdan, el domingo pasado estuvimos hablando de lo que es la esperanza bienaventurada de todos los creyentes, ¿verdad? El momento glorioso en el cual Jesucristo va a volver a buscar a su iglesia, en lo que es conocido como el rapto o arrebatamiento, y a todos los que hayan dormido en Cristo, esa figura, los creyentes que han partido, que se nos han adelantado, como decimos, van a ser resucitados en gloria, en un cuerpo glorificado. Y también nosotros, dice claramente el capítulo 4 de Tesalonicenses, que seremos transformados. Y Pablo dice, os digo un misterio, no todos dormiremos, no todos moriremos, pero todos seremos transformados con el Señor. Y eso es un momento precioso que estamos esperando y del cual no se necesita ninguna señal ni nada. Puede ser ya, puede ser más tarde, no sabemos, pero no hay ninguna señal para lo que es el rapto o arrebatamiento que se tenga que cumplir necesariamente para la venida del Señor. Eso lo estuvimos viendo el domingo pasado. Y creo que lo que dice el capítulo 4 está al final, del 13 al 18 de Primera de Tesalonicenses, está muy claro. Y uno dice, bueno, ya está agotado el tema. Uno dice, ya está. Pero no, porque hay más para decir, hay más para hablar con respecto a los eventos futuros, con respecto a lo que se viene. Y entonces vamos a ver el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, desde el 1 al 11, y vamos a ver qué es lo que tenemos para esta mañana, entonces, a compartir. Leemos. Ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tenéis necesidad de que os escriba nada, pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que el día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. Porque los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de fe y del amor, y por yelmo la esperanza de la salvación. Porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros para que sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos juntamente con Él. Por tanto, alentaos los unos a los otros y edificaos el uno al otro, tal como lo estáis haciendo. Muy bien. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana. Primero que nada, pensar de que los tesalonicenses evidentemente le habían escrito a Pablo, como obviamente su mentor, su apóstol, aquel que conocía el Señor y que les explicaba, les enseñaba, y habían escuchado evidentemente el mensaje del Señor, que un poco lo estuvimos cantando con la última canción, donde dice que Él vendrá como un ladrón en la noche. ¿Sí? ¿Se entiende esa frase que está en varios momentos, varios lugares? Pero eso refiere allí al capítulo 24 y 25 del libro de Mateo, lo que se conoce como el sermón profético, y donde dice que el Señor vendrá como un ladrón en la noche. Pero ahí también, si uno lee 24 y 25 de Mateo, también se encuentran cosas que pueden un poco confundir
porque dice que uno será tomado, el otro será dejado, y después habrá un juicio, y las ovejas de los cabritos, y aquellos que no hayan tratado dice a los pequeños, dice porque estuve enfermo y no me visitasteis, ¿se acuerdan? Y todo eso, entonces dice, y unos serán arrojados a la condenación y otros entrarán en la vida. Entonces, ellos, los tesalonicenses, habrán escuchado de esta enseñanza, y entonces, claro, había cosas que no le quedaban claras. Y entonces lo que estuvimos viendo el domingo pasado, clara e inequívocamente, es para la iglesia, es para nosotros. Claramente dice que todos seremos transformados en la venida del Señor. Unos serán resucitados y otros seremos transformados en vida y nos reuniremos en las nubes con el Señor, y eso será la gloriosa reunión de la iglesia con su Señor. Eso es para la iglesia y eso no hay dudas, porque dice que nosotros, vieron que dice nosotros, nosotros, nosotros. En cambio, en este pasaje del capítulo 5 ya no dice tanto de nosotros. Vieron que, notaron que dice ellos, que dice ellos, vendrá sobre ellos, versículo 3. La destrucción vendrá sobre ellos repentinamente. Es decir, no está hablando de nosotros. ¿Sí? Bien, eso para tener en cuenta lo que va a seguir. Pero pongámonos un poco en el contexto de los tesalonicenses, de los creyentes del primer siglo. ¿Qué era lo que estaban viviendo ellos? Ellos tenían persecuciones, tenían sus hermanos que estaban siendo torturados por causa de Cristo, echados al foso de los leones, al Coliseo romano, siendo crucificados. Y entonces, claro, ante todo eso, ellos podían decir, nos están persiguiendo, nos están matando, vendría Cristo a reinar, derrotaría el imperio romano, pondría todo en su lugar en este tiempo, dejaría de lado todas las barbaridades que se están haciendo. Era una actitud muy válida la de ellos. Hoy nosotros no tenemos persecución, pero hay veces que la circunstancia de la vida, el engaño de las riquezas, las propias luchas internas que cada uno de nosotros tenemos, la necesidad de dar testimonio, de guardar el testimonio de Cristo, capaz que pueden ser mucho para nosotros al día de hoy. Y entonces capaz que podemos sentir como aquellos tesalonicenses, ¿será que el Señor viene y ya se termina todo? ¿Nos libera de este mundo, de este tiempo? ¿Será que el Señor nos libra así de todas las angustias? Bueno, podemos pensar así en este tiempo. La respuesta del apóstol Pablo ante esa inquietud. ¿Qué fue lo que el apóstol Pablo responde? Y dice que ustedes saben que el Señor volverá como ladrón en la noche. Y habla primero de los tiempos y las épocas. Eso refiere a lo que es, cuando dice tiempos, está la palabra cronos, ¿sí? Y es una palabra que en el griego se usa para lo general del tiempo. Puede ser tiempo largo o tiempo corto, los tiempos. Cuando dice ocasiones es kairos, la otra palabra en griego que se utiliza para los tiempos, pero la diferencia es un momento justo, preciso. ¿Sí? No es algo general, genérico de tiempo, sino algo muy preciso. ¿Sí? Entonces, bueno, él dice que no era necesario que él le describa, porque como también sabemos, nadie puede decir determinadamente el Señor va a venir tal día y tal época. Algunos lo han intentado, lo han dicho, el Señor va a venir porque es una supuesta revelación, tal día o tal año, y no. Nadie lo sabe ni lo puede saber. Pero lo que sí podemos saber es lo que está en la palabra. Y como decíamos, Mateo 24, vamos a mirar un poquito allí, de cuando el Señor habló de esto, de la venida del Hijo del Hombre. Versículo 36 de Mateo 24 dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre.
Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces, bueno, uno podría llegar a pensar, leyendo estas cosas, decir, bueno, pero entonces, ¿qué sucede si yo no estoy preparado? Es decir, en el sentido de estoy esperando el Señor. ¿Será que entonces me pierdo el arrebatamiento? ¿El Señor me va a dejar? No, no, porque ya lo dejó bien claro en el capítulo anterior. Todos los salvos por gracia mediante la fe vamos a ser llevados con el Señor. No depende de que estemos durmiendo o que estemos velando. Como lo dice un poco más adelante, claramente, sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos juntamente con Él. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Se refiere claramente a lo que es más adelante en el panorama profético, lo que es el juicio de Israel y de las naciones, ¿sí? Porque el Señor sigue con un plan para con Israel, que ahora apostató Israel está lejos del Señor, pero en un momento va a volver al Señor, por lo menos en parte. Y habla también del día de Cristo, el día del Señor o el día del Hijo del Hombre, ¿sí? ¿A qué se refiere eso? Para dejarlo claramente, es el momento de la segunda venida del Señor, ¿sí? Que es diferente del arrebatamiento. Por eso la precisión que hacíamos el domingo pasado, que el Señor viene en las nubes, ¿sí? Y nos encontramos con el Señor en las nubes. O sea que hace la precisión esa porque no toca la tierra. Por algo lo dice que nos encontramos en las nubes, ¿sí? Pero la segunda venida de Cristo a reinar no es en las nubes, es todo ojo le verá. ¿Sí se entiende la diferencia? O sea, el Señor viene a buscar a su iglesia en lo que es el rapto o arrebatamiento y nos encontramos en las nubes con Él. Pero la segunda venida de Cristo es otro evento distinto en el cual el Señor viene a reinar, ¿sí? Y por ejemplo en esta canción que cantamos un poco se entremezclan las dos cosas, ¿no? Y eso puede dar lugar a confusión como la tenía los tesalonicenses, ¿verdad? Y eso puede llegar a dar lugar a un corazón que se pone mal. ¿Por qué? Y porque ahí podemos llegar a pensar, pero entonces tengo que estar trabajando como loco, así como los testigos de Jehová, tengo que salir a golpear puertas porque si no pierdo mi salvación. ¿Será así? Y entonces la salvación es por gracia o por obras. No, la salvación es por gracia mediante la fe. La salvación no se pierde, no depende de que salgas a golpear puertas o que estés velando o que estés durmiendo. La salvación no se pierde ni se puede perder porque no la ganaste tú y no la garantizás tú. La garantiza el Señor. Pero el día del Señor, el día de Cristo, es aquel que dice Apocalipsis 19:11, cuando dice que Juan vio el cielo abierto y un caballo blanco, y aquel que lo estaba montando se llama Fiel y Verdadero, con justicia juzga y pelea y lo describe, sus ojos llama de fuego, en su cabeza había muchas diademas, y dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y el nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos celestiales lo seguían, de su boca sale una espada aguda para herir a las naciones y la regirá con vara de hierro, dice, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su mulo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de los Señores. Este es el momento donde se describe la venida de Cristo para reinar en el mundo, cuando dice todo ojo le verá.
Y me encanta que Juan lo describa acá, porque no es necesario decir a quién se refiere, porque sabemos que es nuestro Señor. Con poder y gloria vendrá, volverá y reinará. Y cuando venga, va a haber un juicio, como leímos, sobre ellos. Y ahí vieron que notamos que dice sobre ellos, no sobre nosotros, sino sobre ellos. Y uno dice, bueno, yo siendo creyente, siendo salvo por gracia mediante la fe, estoy libre de ese juicio, porque mi pecado fue juzgado en la cruz del Calvario. Ya hubo un pago por mi pecado, que fue cargado sobre Cristo. Pero ¿qué pasa con los que no recibieron a Cristo? Y bueno, están en grave peligro. Y eso tenemos que tener compasión y pensar en eso, no decir, bueno, yo estoy libre, ya está, no me importa. No, pensar en los que tus familiares, tus amigos, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, que no tienen a Cristo, porque ellos están expuestos a este juicio. Y es una advertencia, porque dice, cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina y no escaparán. Y en Mateo 24 se refiere a la imagen del diluvio. Dice que cuando estaba antes del diluvio, todos se casaban, se daban el casamiento, vivían su vida, jolgorio, algarabía, no pasa nada, vamos arriba, dale que es tarde, dale que va. Y sin embargo vino el diluvio y se los llevó todos, los destruyó, murieron. Entonces eso nos llama a que los sentidos te pueden engañar. Amigo, que escuchás este mensaje, los sentidos no son algo válido, algo cierto, como para basarse de que no pasa nada. Vos podés sentir que va a haber paz y seguridad, pero si tenés una causa abierta con el Dios creador, estás en peligro, estás en un grave peligro. Porque esa causa abierta con Dios es por causa de tu pecado. Y tu pecado provoca y causa la justa y santa ira de Dios. Y tú no puedes resolver ese problema. Por eso hay un llamado que hacemos y que tenemos que hacer todos, y volver a repetirlo, a reconciliarse con Dios. Entonces, reconcíliate con Dios, si aún no tienes esta salvación y este perdón. Porque Dios hizo todo para eso. Dios envió a su Hijo Jesucristo para pagar por tu pecado en la cruz del Calvario, y Jesús murió para que tú pudieras ser perdonado, para que tú pudieras ser salvado de tu pecado. Lo castigó a Él para poder liberarte a vos. Entonces lo único que hay que hacer, lo único que tienes que hacer es arrepentirte de tu pecado y creer en Cristo como único y suficiente Salvador y recibirle como tu Señor. Te invitamos entonces, amigo, que escuchas este mensaje, a recibirlo sin demoras. Pero nosotros que somos de la luz, porque dice, pero nosotros, versículo 4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que el día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Así que acá nos da una certeza, una garantía. Ya somos salvos por gracia mediante la fe. No vamos a estar pasando por esos juicios, porque esos juicios son para el mundo pecador, el mundo que todavía tiene esa causa abierta, como dice, el que tiene el Hijo tiene la vida, pero el que no tiene el Hijo, ¿qué pasa? No verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Sí? Pero nosotros somos de la luz. Entonces, ya sea que velemos o que durmamos, somos de la luz igual. No es por lo que hacemos, es por lo que somos. ¿Vieron la diferencia, no? Es por lo que somos. Por tanto, sabiendo que somos de la luz, que ya estamos con ese tema resuelto, ahí sí, viene el llamado. No durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Es decir, cuando uno realmente entiende las cosas, se comporta adecuadamente, ¿sí? Pero no por ese miedo a, como los que ya recordamos que andan los sábados golpeando las puertas, no para a ver si puedo llegar a merecer la salvación, no de esa manera,
no para ser salvo, sino porque ya soy salvo y en gratitud por ello. La figura del dormir, otra vez, como el domingo pasado vimos, se utiliza la figura del dormir. Pero de otra manera se utiliza acá. Se utiliza de otra manera. Porque acá, versículo 6 dice, por tanto no durmamos como los demás, sino estemos alertas y seamos sobrios. No se refiere en este caso a los que están muertos, como vimos el domingo pasado que los que durmieron en Cristo se refería a los que habían muerto, siendo creyentes. Acá está hablando de los que viven de una manera perdida, de una manera para ellos mismos, de una manera que no les importa de Dios. Un poco lo que decía Emanuel más temprano, vivir solamente mirando las cosas de acá, de la tierra, pensando solo en lo terrenal y no en lo celestial, no en lo que viene. Entonces vivir despreocupadamente como los incrédulos es equivalente a dormir, ¿sí? En este caso. Y es notable el uso, no es casualidad, ¿no? que Dios utilice la misma figura, porque el creyente que vive de esta manera es como que estuviera muerto en un sentido. El que vive para sí mismo, para su egoísmo, y no le importa de Dios, no aprovecha el tiempo, no redime el tiempo, no siembra para lo eterno, de una manera es como que estuviera muerto, como que no produce, no rinde, no da fruto. Su vida es como algo, va a ser salvo sí, como por fuego, pero su vida no va a llevar fruto. Y sería un desperdicio tremendo que nuestra vida, nuestra única vida, los años, los días que Dios nos permite vivir en esta tierra, los desperdiciemos de esa manera. Por eso dice, por tanto no durmamos con los demás, sino velemos y seamos sobrios. Sobrio es, definición de sobrio, templado, moderado, ¿sí? Sinónimos. Moderado, mesurado, prudente, comedido, contenido, sensato, parsimonioso, serio, circunspecto, sereno, sencillo, formal, austero. Todo eso, ¿sí? Y los antónimos, o sea, lo contrario, exagerado, excesivo, desmedido. No significa que seamos serios, alguien circunspecto, ¿no? A mí no valen. Como alguien decía, ¿tenés el gozo del Señor? Sí, lo tengo. No es eso, no se trata de eso. Se trata de que frente a todas estas cosas que sabemos que van a suceder, tomemos control de nosotros mismos, ¿sí? Con prudencia, con templanza, con sensatez y sencillamente obedecer al Señor, ¿sí? Sin entregarnos exageradamente a los placeres mundanos, ni a la excesiva autocomplacencia de nosotros mismos, personal, o a un desmedido amor por nosotros mismos. Eso se trata de eso. Y dice el apóstol Pablo de qué manera tenemos que hacerlo. Y habla de una vestimenta, ¿sí? Y lo dice allí, habiéndonos puesto, versículo 8, la coraza de fe y del amor. Está hablando de una vestimenta. Cuando habla de una vestimenta, habla de algo que uno tiene que ponerse todos los días. Todos nosotros, salvo que nos quedemos siempre y durmamos, ¿no?, con la misma ropa y no nos la sacamos nunca, creo que ninguno de nosotros le pasa eso. Siempre, me imagino que nos bañamos y todo eso, ¿no? Es decir, pero fuera de broma es así, vos te ponés la ropa todos los días, ¿sí? Y acá se compara la ropa, la vestimenta, con virtudes o no que podemos tener, ¿sí? Entonces, primera reflexión, ¿cómo te pones la ropa? Porque la ropa es lo que todo el mundo ve al principio, ¿sí? O sea, cuando te ven, lo que primero ven es cómo estás vestido, ¿no? Es lo que uno muestra, ¿sí? Y primero pensar, ¿no?, ¿cuáles son nuestras prendas? ¿Acaso nuestras prendas son como las del Espíritu, amor, gozo, paz,
paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ese tipo de prendas preciosas del Espíritu, o más bien son las de envidia, celos, contiendas, disensiones, amargura, queja. Bueno, es tiempo de hacer una limpieza del ropero, ¿sí? Como a veces la ropa de verano, la ropa de invierno, ¿sí? Llega en este tiempo, nadie va a andar a usar, bueno, no sé si nadie, ¿no? Alguno capaz que sí, pero es para ropa de invierno, no es ropa de verano. Bueno, ahora es tiempo de usar la ropa del Señor. Porque la sangre de Cristo nos ha comprado, nos ha dado vestiduras limpias, ¿sí? Nos ha comprado con su sangre, entonces tenemos que desechar lo viejo y de la carne. Y habla de dos cosas, de tres cosas. La coraza de la fe. La coraza, pensando en lo que es el soldado romano, el legionario, era una protección a todo lo que es el torso y los hombros, ¿sí? Se ponía en los hombros y en el torso. Era más bien de la parte de adelante, porque justamente el ejército romano tenía eso de que la protección era para adelante, no para atrás. Es decir, si el soldado romano quería disparar de la batalla, estaba frito porque la espalda estaba descubierta. Entonces era una manera de que había que ir para adelante, ¿no? Había que pelear, no había otra, porque si te das vuelta, chau, viene la lanza. Entonces, estaba entonces, y era metálico, era algo metálico, ¿sí? Y entonces ahí ese pectoral de metal protegía los órganos vitales, protegía los hombros y el torso. Y ya el apóstol Pablo había usado en Efesios capítulo 6 la figura de la armadura. En aquel entonces, Efesios 6, era la coraza de justicia y el escudo de la fe. Pero acá vamos a tomar esta metáfora de la coraza, ¿sí? Aquello que recubre los lomos y la parte visceral y la parte más importante, porque está el corazón y están todos los órganos vitales del cuerpo, ¿no? Entonces, ¿de qué manera podemos pensar en la fe como esa coraza? Que nadie ni nada agriete tu fe, ¿sí? Que no permitas que ningún pensamiento, ningún dardo de fuego del maligno entre por medio de la coraza para dañar la fe, para dañar tu corazón. Porque la fe es lo que protege, ¿sí? La fe nos da protección. ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por lo tanto, la fe uno no lo ve. O sea, puede ser que haya situaciones en tu vida, y de hecho las va a haber, situaciones, tribulaciones, pruebas, tentaciones, cosas que te dicen los demás o algo que no vayan de acuerdo con eso. Algo que tú sientas o que tú veas, que los sentidos, porque ojo con los sentidos, porque los sentidos pueden ser engañosos, de hecho lo son, y Satanás, el padre de la mentira, utiliza eso si uno no está firme en la fe. Entonces, la coraza es esa aleación, porque está hablando de una coraza metálica, entonces tiene una aleación. Una parte es la fe y la otra parte es el amor. Pero la fe es aquello que nos fortalece y nos prepara para estar firmes en el día de la angustia. Como dice Salmo 50:15, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. El Señor es el especialista en darnos esa ayuda cuando más lo necesitamos y le encanta liberarnos en el día de la angustia. Pero para eso tenemos que estar firmes en la fe. Y también tomar esa aleación, ¿sí? Porque la fe es una coraza, es una prenda sola, la coraza, pero es con fe y amor. El otro componente de esta aleación es el amor. Y no es extrañar que sea el amor, porque uno puede tener toda la fe, como ya vamos a ver en Corintios, si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Entonces, es la fe
pero también con amor. El amor que también es el vínculo perfecto, nos lo dice Colosenses, y que también cubre multitud de pecados, nos lo dice 1 Pedro 4. Y finalmente, como dice 1 Corintios 16, 14, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Así que no es de extrañarse que el amor sea la otra parte de esta coraza. Y uno dice, pero si amo, ¿no soy débil? No, de ninguna manera. El que ama es fuerte, ¿sí? El que ama de verdad, el amor no es debilidad, al contrario. El amor nos lleva a una buena conciencia, porque el que ama no tiene nada de qué arrepentirse, no tiene nada que temer. Primera de Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, otra vez. La historia se repite. Mira como que tira así. Bueno, ¿estamos acá? ¿Sí? Bien. Primera de Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, hermano y hermana, ¿quieres ser libre de todo temor? Bueno, ama. Ama porque Dios es amor. Y además, no pienses que vos no tenés amor. Si sos creyente, sí o sí tenés amor. ¿Por qué? Porque tenés el Espíritu Santo de Dios. Y la palabra nos dice que Dios derramó en nuestros corazones el amor por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque está la presencia de Dios en ti y Dios es amor. Entonces, lo único que hay que hacer es seguir esa guía del Espíritu para poder amar, ¿sí? No retengas ese amor, haz que corra, que fluya. Y cuando el Señor te perfeccione en su amor, serás fortalecido. No solo es la coraza, sino también es el casco o yelmo. Yelmo es un casco, ¿verdad? Yelmo es un casco. Y el casco es la esperanza de salvación como yelmo. Esa es la otra parte de la vestimenta que tenemos que ponernos todos los días. Día a día hay que ponerse eso. No alcanza con decir, bueno, yo ayer estuve re bien, estuve con fe, hoy domingo estoy re bien, estoy con fe, con amor, con la esperanza, canté, me siento poderoso, me siento bien, abracé a mis hermanos, el día de mañana salgo ahí regalado, así con un taparrabo nomás, me olvidé, dejé toda la coraza, no, hermano, todos los días de tu vida necesitas y necesito ponerte y ponerme estas prendas, esta protección. La coraza y el casco de la esperanza de salvación. Aquello que te cuida, te protege la cabeza, la mente, los pensamientos, ¿sí? Eso nos protege, nos fortalece. Dios es fiel e hizo todo lo necesario para que podamos estar seguros y tranquilos. Y nos ha dado todos los argumentos también para que nuestra esperanza se mantenga firme. ¿Sí? Resta pues que tú y yo tomemos esta esperanza de salvación como un yelmo, como un casco que cuide nuestra mente y nuestros pensamientos. También dice, versículo 9, que no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Alcanzar salvación y no la ira. Para eso nos puso, dice que Dios nos puso, la versión 60, para salvación y no para ira. En cuanto a la ira, es precioso pensar que Dios no nos puso para ira. La ira de Dios se agotó en la cruz del Calvario. O sea, Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Y 1 Tesalonicenses, pero 1:10, dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera.
Nos libra en tiempo presente, no en pasado. Nos libra ahora de la ira venidera. ¿Sí? La ira sí viene por causa del pecado, a causa de la santidad y de la justicia de Dios. Pero Jesús nos ha liberado y nos libra y nos librará de esa ira. Porque murió por nosotros, resucitó por nosotros e intercede por nosotros delante del Padre. Nos libra de la ira venidera. Y nos puso para alcanzar la salvación. Esto no está hablando de que uno tiene que trabajar por su salvación y si no, la va a perder, ¿no? Como aquel que asciende una montaña, ¿no? Asciende la montaña, el Everest está allí y uno de repente sube ahí por la colina sur, el paso Hillary y todo, y de repente, ¡pum!, se cayó, marchó, no llegó, no alcanzó la salvación. ¿Está hablando de eso? ¿Qué les parece, hermano? ¿Está hablando de eso? No, no está hablando de eso, no está hablando de eso, claramente. Sino que lo que dice es que nosotros ya tenemos la salvación, sí, pero no la tenemos por completo en el sentido de que nuestro cuerpo está todavía sometido a corrupción. Y la salvación de Dios es completa y perfecta. Todavía no se ha visto, ninguno de nosotros ha visto lo pleno que va a ser la salvación. ¿Sí? Porque tenemos la salvación del alma y del espíritu, pero el cuerpo está sometido a corrupción y a la muerte. Cuando suceda aquello que vimos el domingo pasado, el rapto, el arrebatamiento, el momento que está en la por nosotros y viviremos con Él. Y ya lo vimos, pero es bueno repetirlo, ¿no? Señor Jesucristo, versículo 10, que murió por nosotros para que, ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos juntamente con Él. El Señor Jesús ya murió. Entonces, ya sea que estés durmiendo, haciendo la plancha, como decimos nosotros, o que estés despierto, como deberías, bueno, igual vas a ir por Él, porque es por gracia y no por merecimiento. Esto debería producir en nosotros tranquilidad, ¿sí? Como ya decimos, no tenemos que velar porque de otra manera perdemos la salvación. No, somos salvos de todas maneras, no depende de nuestra vigilancia. La salvación no depende de ser vigilante o no ser vigilante, en el sentido de vigilar nuestra salvación. La salvación es por gracia mediante la fe. Gloria a Dios por eso. También gratitud, responder con amor y gratitud, como aquella mujer que amó mucho porque se le perdonó mucho. Lucas 7:47, Jesús le decía al fariseo, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y acá estaba la comparación entre el fariseo, que pensaba de sí mismo que era justo, que era bueno, que no era como los demás, y una mujer pecadora, que se le perdonó mucho. Y la mujer pecadora vino y lloró y enjuagó con sus lágrimas los pies del Señor y le tiró perfume. Y claro, como amó mucho, se le perdonó mucho y entonces amó mucho. Pero aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y te quiero decir, hermano y hermana, que ninguno de nosotros puede decir que se le perdonó poco. Porque Dios nos perdonó mucho. A todos, a cada uno de nosotros. No sé si eras un asesino o eras la Madre Teresa de Calcuta, casi, ¿no? Pero lo que te fue perdonado y me fue perdonado es la diferencia entre el cielo y el infierno. Entonces, no hay nadie que se le haya perdonado poquito. Tengamos gratitud, entonces. Y también obediencia. Dejemos esa mentalidad mediocre, conformista y negligente que se conforma con haber sido salvado. Todos tenemos este llamado del Señor para velar, para vivir la vida como debemos de vivirla. O sea, que cuando escuchamos al Señor decir, sea que veles o que duermas, igual vas a estar conmigo, no digas, bueno, entonces, buenas noches, acá está, me voy a dormir la siesta, listo. No es eso. Que ninguno de nosotros reaccione así, hermano. Sino que digamos,
aprovecharé mi tiempo y las oportunidades que mi Señor me da para vivirlas para su gloria, para la eternidad. Que podamos aprovechar de esa manera. Y también, finalmente dice, versículo 11, por tanto, alentaos los unos a los otros y edificaos el uno al otro, tal como lo estáis haciendo. Nuevamente, me encanta que diga un llamado de los unos a los otros. Y por algo repite Dios las cosas, porque las necesitamos escuchar, ¿sí? Entonces, bueno, recordar lo que significa unos a otros. Cuando dice unos a otros, está hablando, no es el pastor o el líder o el predicador a todos los demás, que sí, pero además es mucho más que eso. Es todos para con todos. Eso es los unos a los otros. Es decir, aunque lo sepas y aunque se lo hayas dicho a otro, en su momento tú necesitas escucharlo. Necesitas que alguien te anime, te apoye, te diga las cosas, que sin duda las sabés, pero hay momentos donde necesitas escuchar de todas formas. Y nos pasa a todos, hermano. Mire, yo le voy a contar algo personal, No le hablé con ella, espero que no se enoje, pero mi señora está estudiando maestra de primera infancia y bueno, tenía un parcial que implicaba hacer una actividad, ¿sí? Algo práctico, como una tarea práctica, vamos a decir, allí con los niños. Y ya lo había hecho varias veces, ¿no? Entonces, ella pensó que le iba a ir bien y yo también pensé que le iba a ir re bien, ¿no? En el parcial. Pero, sin embargo, las evaluadoras se pusieron muy técnicas y los niños creo que no cooperaron mucho y al final le pusieron un 3, ¿no? O sea, le pusieron una nota muy baja, ¿no? Entonces yo la consolé de todo corazón lo mejor que pude, porque la verdad siento que ella es un ejemplo en eso, de persistencia, de perseverancia. Y la verdad yo estoy orgulloso por lo que ella hace y así, bueno, traté de animarla lo mejor que pude, ¿no? Pero después, bastante rápido, me tocó a mí escucharlo también. Porque en mi trabajo, bueno, nos asignan tareas y nos piden que demos una fecha por lo cual tenemos que cumplir y después nos presionan sobre esa fecha. Y bueno, como dice mi hija, pasan cosas, ¿no? Pasan cosas y a veces pasan cosas y las cosas se complican y las situaciones injustas llegan y a veces uno se desanima. Y bueno, entonces vino ella y dice, bueno, a darlo todo y a no preocuparse como decís vos, ¿no? Y estuvo re bien lo que dijo. Porque ¿quién soy yo para pensar de que no necesito que me digan eso? Todos nosotros necesitamos que venga alguien y nos aliente. Nos diga, bueno, nos dé ese ánimo, ¿sí? Todos nosotros lo necesitamos y acá tenemos un mandato. Entonces, no pensamos que el hermano ya lo sabe, no lo necesita, no. Tenemos que obedecer lo que la palabra nos dice. Y la palabra nos dice que alentemos y edifiquemos y que lo hagamos unos a otros. No hay excusas para no cumplir esta responsabilidad. Entonces, si tú no sabes cuál es tu don, la tarea que tenés para hacer en la iglesia, podés comenzar por estas cosas que son para todos, ¿sí? Cuando dice unos a otros, ahí agarrate de eso y hacelo tranquilamente porque eso es para vos. No importa si tenés el don, no tenés el don, hacelo, ¿no? Eso es algo claro y es bueno para todos. Y unos a otros tenemos que animarnos, entonces, y tenemos que ponernos las manos en el corazón y decir que muchas veces, en realidad, más que animar, estamos prontos no para animar, sino para corregir y para criticar. No precisamos tanto a los corregidores, a veces sí los precisamos, pero precisamos mucho más a los animadores, aquellos que están para animar. Sí, a veces precisamos reprensión, instrucción,
pero precisamos ánimo, aliento para obedecer a Dios, para hacer un sacrificio vivo. No es fácil, hermano, muchas veces ser un sacrificio vivo. Hay que entregar cosas que a veces nos duelen, pero que son buenas y necesarias para darle gloria a Dios. Entonces, animemos a los demás en lo que vale la pena. Y edifiquémonos. Otra cosa que tenemos que hacer es edificarnos. Y cuando ahí dice edificar, está hablando de que somos un edificio, como dice 1 Corintios 3:9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces somos un edificio grande, ¿sí?, de piedras, un edificio de piedras, porque esa es la imagen es esa, es un edificio de piedras vivas. Entonces, lo que más necesito yo y lo que más necesita tu hermano, no es que vos vengas con una maceta y cortafierro a tratar de cincelar la piedra, a ver, de darle, vamos a darle forma a ¿no? Paca, a darle. No necesitamos de eso, ¿sí? Necesitamos edificarnos, ¿sí? Necesitamos que tú y yo aportemos para que el otro tome su lugar y se mantenga allí y cumpla su función y le dé gloria a Dios en su vida personal, individual y también colectivamente. Entonces, ayudemos a poner en práctica la palabra de Dios, a ser humildes, al amor, a las buenas obras, a crecer en la obra del Señor. Todas estas cosas son buenas y son edificantes. Fíjense, Hebreos 10:24 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Eso es algo que vos podés hacer tranquilamente, que no le va a cerrar. Estimular al amor y a las buenas obras. Otra cosa más, 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Animar, alentar y edificar para que el hermano o la hermana pueda estar así, firme y constante, y creciendo en la obra del Señor. Haz eso y no le va a cerrar. Ahí vas a andar bien rumbeado. Entonces, si nos evaluamos, y cada uno, no sirve que uno evalúe al otro, ¿no? Cada uno se evalúa a sí mismo. Pero si nos evaluamos, ¿qué tipo de palabras salen de nuestra boca? ¿Palabras de edificación o palabras corrompidas? Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Necesario, es necesario. Necesitamos, yo necesito y tú necesitas edificación. No necesitamos palabras corrompidas. Claro, muchas veces hay que resolver problemas en el corazón, problemas internos. ¿Sí? Porque si lo de adentro está corrompido, entonces eso es lo que sale con la palabra. De la abundancia del corazón habla la boca. Pero hay solución para eso. Resolvamos eso en primer lugar. Hermano, el Señor Jesús murió por nuestros pecados. Y nos manda a estar a cuenta con Él y con los otros, a vivir en amor. Entonces, dejemos eso, dejemos que su Espíritu trabaje en nuestro corazón, nos llene de gozo, de paz y de amor, y que toda esa corrupción salga, y que después de ahí lo que se escuche de nuestra boca sea para edificación, para dar gracia. ¿Cómo reaccionan los demás ante lo que tú dices, ante tu conversación? ¿Se sienten edificados? ¿Se sienten, wow, qué bien, ¿no? Me ayudó, me alentó, me animó lo que dijo el hermano? O por el contrario, se siente hasta mal porque escuchó, no sé, envidia, celo, resentimiento, contienda, amargura, enojo. Todas esas son palabras corrompidas. Obviamente que uno puede tener algo en el corazón y necesita descargarse, y bueno, obviamente, ¿no? Y el otro lo va a ayudar y lo va a animar, no estamos hablando de eso, pero en general, ¿cómo es nuestra conversación? Cuidemos eso para poder ser de edificación. Conclusión entonces, hermano,
Confortémonos porque hemos sido salvos. Ya somos salvos. Somos libres de la ira venidera. No tenemos que trabajar por eso. Tenemos que agradecer, pero no trabajar por eso. Ya estamos salvados y libres de la ira venidera. No durmamos como los demás, sino velemos, seamos sobrios, viviendo para Cristo y dándole honor con nuestra vida. De esa manera es que vamos a estar velando y no durmiendo. Vistámonos cada día de la coraza de fe y de amor, de la esperanza de salvación como yelmo, como estuvimos viendo, y animémonos y edifiquémonos unos a otros, que eso nos hace muy bien.